Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado en la página 30, pero hay un párrafo que leímos al final que yo no sé si tenéis interés en volver a repasarlo, porque es de una notable oscuridad y llama la atención, ¿no? Llama la atención en alguien tan preparado, ¿no? En una persona con tanta formación. El- si queréis podemos echar la página de atrás a la 29 para retomar el argumento desde donde dice, sin embargo, es raro que las creencias reconfortantes sean a la vez razonables. Bien, Sí. vamos a retomar la lectura desde aquí. Nani, por favor, adelante. Sin embargo, es raro que las creencias reconfortantes sean a la vez razonables. Antes incluso de examinar la concepción marxista de las fuerzas de producción, llama la atención el carácter mitológico que presenta en toda la literatura socialista, en la que se admite como postulado. Marx no explica nunca por qué las fuerzas de producción tenderían a desarrollarse. Al admitir sin prueba esta misteriosa tendencia, se aproxima no a Darwin, como quería creer, sino a Lamarck, que fundaba igualmente todo su sistema biológico en una inexplicable tendencia de los seres vivos a la adaptación. Detente un momentito porque este párrafo y lo que sigue a continuación llama poderosamente la atención, ¿no? Eh, Cuando Marx escribe el Capital en 1867, bueno, es la publicación, ¿no? Él lleva escribiéndolo 20 años antes, ¿no? Se publica en el 67. Cuando Marx publica el Capital, Darwin ya ha publicado la teoría general de la evolución de las especies, ¿no? Una teoría que, lógicamente, a cualquier científico y filósofo de la época le influyó poderosísimamente desde el primer momento. Nadie podía mirar para otro lado después del libro de Darwin. El planteamiento que hace Darwin, que Darwin todavía no era genetista, todavía la teoría genética todavía no se había desarrollado, ¿no? El planteamiento que hace Darwin de la evolución de las especies es la supervivencia del más apto, ¿no? Es un planteamiento a partir del cual los caracteres más aptos sobreviven en relación a los menos aptos. eh, claro, es que hay conceptos que Darwin todavía no tiene, los de pool genético, hay una serie de cuestiones que él todavía no maneja, ¿no? Porque la ciencia todavía no las ha desarrollado, ¿no? Va a faltar mucho para los guisantes todavía, para el estudio de los guisantes eh, que permitan iniciar ese camino, ¿no? Eh, lo que va a decir él es que, bueno, pues que los caracteres se van heredando en función de la supervivencia de los más aptos. Y lo que va a decir Marx es que la historia de las fuerzas productivas, la historia de las fuerzas productivas se puede equiparar o se podría equiparar a la historia natural en la medida en la que la tecnología es equiparable a lo que lo son, por ejemplo, las caparazones o las garras en los animales, ¿no? De la misma manera que la capacidad defensiva o agresiva de los seres vivos en función de la supervivencia del más apto se va heredando de una generación a otra y es lo que permite esa selección natural y esa, entre comillas, evolución, que entendamos que nunca estamos hablando de evolución en sentido de mejora, sino simplemente en sentido de cambio, ¿vale? Es decir, las cosas cambian por la adaptación de las especies al medio en el que tienen que sobrevivir. Y quienes se adaptan al medio, bueno, pues son aquellos
que en función de los cambios que han ido heredando, están más adaptados al espacio, al medio en el que se encuentran. Claro, todavía no tenemos el concepto de fuerza evolutiva por mutación, ¿no? Todavía no tenemos el elemento de las mutaciones genéticas como una de las fuerzas evolutivas, pero digamos que desde el punto de vista de la selección natural con respecto a la supervivencia del más apto, bien, pues este planteamiento era el general eh, y de hecho fue el que adoptó de forma bastante indecente toda la raciología científica durante los siguientes 50 o 70 años, ¿no? Y sí hizo falta mucha ciencia y mucha democracia para desmontar las fantasías raciológicas de todos los nazis que vinieron, los nazis y los post-nazis que hubo en los 100 años posteriores a Darwin y que sigue habiendo. Y que sigue habiendo. Bueno, pues lo que dice Marx es que con las sociedades humanas pasa algo parecido. Con las sociedades humanas, las innovaciones técnicas que las distintas comunidades van incorporando, van colocando a las poblaciones humanas con unas posibilidades estadísticas o con unas ventajas, desde el punto de vista estadístico, unas ventajas de supervivencia, ¿no? El que haya descubierto la piedra, el uso de la piedra y el pulimentado de la piedra está mejor dotado para la supervivencia en determinados contextos que quien no haya descubierto el uso de la piedra. Quien haya descubierto el uso del cobre y la fundición del cobre o la maleabilidad del cobre estará mejor dotado para la supervivencia que quien solamente se maneje con el uso de la piedra. Quien haya descubierto la rueda en un entorno de grandes llanuras al estilo egipcio o mesopotámico, estará en mejores condiciones que quien no haya incorporado la rueda a su tecnología. Y quiero decir en situaciones de llanura, porque si has inventado la rueda en los Andes, o has inventado la rueda en el Himalaya, de poco te va a servir, ¿vale? La rueda, ¿sí? Bien, entonces, los inventos humanos, la tecnología humana, igual que las mutaciones genéticas en el organismo, no son mejoras per se, son mejoras en función del ambiente en el que se produzcan, ¿no? Y determinadas mutaciones o determinados hallazgos en el plano intelectual o científico que una comunidad tenga en un determinado contexto puede no servir para nada en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, hemos inventado la rueda. ¡Oh, qué maravilla la rueda, Jorge! ¿No? Con la rueda vamos a cambiar la historia. Oh, pues eso dependerá si tienes animales de tiro o no tienes animales de tiro. Porque si no tienes animales de tiro, entonces, entonces del carro con rueda tienes que tirar tú, ¿eh? Y a lo mejor no va a ser tan buen invento la rueda. Eso es, por ejemplo, lo que le pasó a los incas. Los incas conocían la rueda sobradamente antes de la llegada de los españoles, pero solamente la usaban en juguetes infantiles, porque ni tenían una orografía que permitiera utilizar carros o carretas, ¿no? Ni tenían animales de tiro adecuados para eso, porque los únicos mamíferos de cierto tamaño que ellos tenían eran las llamas, y las llamas no tenían fuerza para tirar de un carro. Por eso ellos usaban a las llamas como los burros, como los borricos, como animales de carga, pero no como animales de tiro. Hasta que los españoles no llevan el ganado vacuno a América y los caballos, la rueda no servía absolutamente para nada. Y en Perú siguió sin servir para nada durante muchísimo tiempo.
porque menudo lugar miserable para tener una rueda. Tres cuartos de lo mismo les pasó a los griegos. Los griegos prácticamente no usaron el carro. Quien haya estado alguna vez en Grecia o haya visto el mapa de Grecia se dará cuenta de que ahí un carro de poco te puede servir, ¿no? Cuando se domesticaron los caballos los griegos los usaban para como jinetes, pero el carro era algo ornamental. Es decir, que los inventos tecnológicos, igual que las mutaciones biológicas, eh, son útiles o no. Depende del contexto, del momento histórico, de las condiciones materiales en las que ese cambio o esa mutación va a tener que ser efectiva. Y hay veces que esa mutación podrá ser negativa o ese invento podrá ser negativo o podrá ser positivo. De hecho, hay muchos inventos en la historia de la humanidad que se hicieron por civilizaciones anteriores que no le sacaron ningún partido. Por ejemplo, la rueda de los incas. Por ejemplo, la navegación a vela con dos velas en China fue inventada muchísimo antes que en Occidente y sin embargo no era útil porque los chinos no comerciaban y no tenían ninguna necesidad de comercio marítimo de ultramar que requiriera ese tipo de velamen, ¿no? Como los barcos que se usaban en el Mediterráneo. Hay muchos otros ejemplos que podrían ser la pólvora, el uso del agua en regadío, la máquina de vapor, por ejemplo. Eh, hay, hay dibujos de la época romana de máquinas de vapor que no tienen ninguna aplicación porque el marco tecnológico y material no está dado para que ese invento pase de la fantasía. La máquina de volar de Leonardo da Vinci, ¿no? Hay muchísimos inventos, podríamos decir en la naturaleza, hay muchísimas mutaciones que se producen que hasta que el marco natural, el entorno en el que esa mutación tiene que mostrar su eficacia no está presente, pues esa mutación, pues ahí queda latente. Ese invento, podríamos decir, en el plano civilizatorio, pues queda ahí abandonado en una libreta de apuntes de un rarito, de una rarita, porque no tiene ninguna utilidad. Bien, aquí cuando nos dice Simone Weil que vuelvo a leer el texto, ¿no? Dice, antes incluso de examinar la concepción marxista de las fuerzas de producción, llama la atención el carácter mitológico que presenta en toda la literatura socialista en la que se admite como postulado. Marx no explica nunca por qué las fuerzas de producción tenderían a desarrollarse. Al admitir sin prueba esta misteriosa tendencia, se aproxima no a Darwin como quería creer, sino a Lamarck, que fundaba igualmente todo su sistema biológico en una inexplicable tendencia de los seres humanos a la adaptación. No dice que haya una tendencia misteriosa o supone una tendencia misteriosa en el desarrollo de la tecnología. Lo que dice Marx es que ese desarrollo de la tecnología se produce. Ese desarrollo de la tecnología se produce. ¿Vale? Sí, la historia, el registro arqueológico nos muestra una acumulación de artefactos desde el menos 1 millón hasta ahora, una acumulación de artefactos que con el paso de los siglos se va volviendo exponencial. Artefactos cada vez más sofisticados, con cada vez mayor división del trabajo, con cada vez mayor precisión, mayor complejidad, una enorme acumulación de artefactos y esa enorme acumulación de artefactos va unida a un incremento de las fuerzas productivas. No creamos los artefactos por una mera cuestión estética, no creamos el handax, el cuchillo de piedra de doble filo, meramente porque me mola llevarlo al baile. Sí, yo creo el handax porque necesito cortar el pellejo del rinoceronte o del mamut.
¿Sí? Bien, y habrá quien lo pueda cortar y habrá quien no lo pueda cortar. Lo que el registro arqueológico nos dice es que los grupos humanos que fueron capaces de aprovechar ese tipo de creaciones tecnológicas con eficacia, se encontraron con una ventaja adaptativa con respecto a los que no lo hicieron. No es que los seres humanos tengan una especial vocación por la invención, es que quienes no inventaron se murieron. Esa es la selección natural. No es que los seres humanos hayan desarrollado el pulgar, el pulgar prensil porque así pensaron que iban a poder comer mejor con tenedor. No, es que los que no crearon, los que no tuvieron la mutación que permitió el uso de las manos con precisión, no pudieron desarrollar la tecnología en herramientas que, que produjeron los otros y quedaron desfasados en sus posibilidades adaptativas con respecto a los que sí lo hicieron. Ese es el secreto de la selección natural. La selección natural no es que hay una fuerza, no es que existe una fuerza misteriosa que lleva a los organismos a un aumento de la complejidad, de la belleza y de la precisión. No, simplemente lo que dice es que los organismos que tuvieron esos cambios pudieron demostrar una mayor adaptación y una mayor supervivencia, habría dicho Darwin, habrían sido más aptos para la supervivencia que quienes no lo hicieron. Y lo que dice Marx es exactamente lo mismo, ¿no? Traspuesto a la tecnología. Las comunidades humanas que desarrollaron o que fueron capaces de inventar y de poner en práctica determinados hallazgos tecnológicos, se encontraron con una ventaja adaptativa muy importante. Y fijaos que las ventajas adaptativas, compañeras, son armas de doble filo. Cuando los seres humanos fuimos capaces de desarrollar la precisión del pulgar con respecto al resto de los dedos de la mano, ganamos precisión, por ejemplo, para escribir con la mano, ¿no? O para pulir y tallar con toda precisión un handax de ónice, pero también perdimos fuerza para enfrentarnos con nuestras manos a los desafíos de que la naturaleza nos ponía por delante. Cuando, cuando los seres humanos echamos el maxilar hacia atrás y dejamos de ser morrudos con los arcos encima de los ojos y esas tremendas protuberancias, eh, sí, mejoramos los músculos de la cara que nos permitieron la oralidad, que nos permitieron expresarnos y transmitirnos, y transmitir información simbólicamente mediante signos convencionales con nuestros congéneres, pero perdimos la capacidad de pegarle un bocado en el cogote al león y desangrarlo ahí sobre la tierra, porque ya no tenemos la fuerza en la mandíbula ni la potencia en nuestro cráneo para poder mantener esa musculatura que haga que nuestros colmillos, que nuestra dentadura sea temible. Nosotros ahora somos unos animalitos la mar de, de apacibles, por lo menos, va, si no nos ven con un misil en la mano, ¿no? Sí, sí, claro, es que hemos cambiado nuestras herramientas naturales por herramientas culturales. Y eso no es que haya ninguna ley misteriosa que nos lleve hacia el progreso. No, es un cambio en el sentido genético, podríamos decir, eh, de mutaciones que en determinados contextos
se muestran eficaces biológicamente de cara a la reproducción. Quienes, quienes portan en el contexto adecuado esa mutación van a tender a tener mayor cantidad de hijos vivos y a reproducir sus caracteres hereditarios. Y en las comunidades humanas, diría Marx, es tres cuartos de lo mismo. Una comunidad que fue capaz de inventar el regadío, no solamente fue capaz de inventar el regadío, es que fue capaz de inventar una extracción de plusvalor y de plusproducto mucho más grande que quien no había inventado el regadío. Y por tanto, poder organizar ejércitos permanentes que los otros no podían organizar. Y ahora ya veis que el hecho de que se haya inventado el regadío no es ningún salto hacia el progreso, diría Marx. El hecho de que se haya inventado el regadío le dio mayor eficacia adaptativa a esa comunidad al precio de la pérdida de la libertad. Pero nosotros no estamos aquí para moralizar, ¿verdad? Estamos aquí para estudiar historia. Y lo que dice Marx es que la historia lo que muestra es eso. El cambio de los modos de producción está íntimamente ligado al desarrollo de las fuerzas productivas. El cambio en la historia humana está íntimamente ligado al desarrollo tecnológico y por tanto al aumento de la productividad. No porque la gente tienda a la productividad, sino porque las comunidades humanas que han sido más productivas han sido más eficaces en la lucha por la supervivencia que las comunidades que no lo han sido. Y de hecho, el registro arqueológico nos muestra que las que tuvieron esos desarrollos tecnológicos, en líneas generales, y al menos desde el punto de vista estadístico, acabaron comiéndose o absorbiendo a las que no lo hicieron. Así que ya veis, de Lamarck, nada. Darwinismo puro y duro, ¿no? Lo que tenemos en Marx. Por cierto, creo recordar que es la nota 89. Vale, busco para la próxima sesión, bueno, o la subo directamente al chat para que veáis la equiparación que hace Marx de su análisis de las fuerzas productivas con respecto a Darwin, ¿no? Concretamente a Darwin. Pues bien, entonces nos habíamos dicho eso se aproxima no a Darwin como quería creer, sino a Lamarck, que fundaba igualmente todo su sistema biológico en una inexplicable tendencia de los seres vivos a la adaptación. Continúa, Nani. Es más, ¿por qué cuando las instituciones sociales se oponen al desarrollo de las fuerzas de producción, la victoria habría de pertenecer de antemano a estas antes que a aquellas? Creo Sin que ha duda. quedado clarísimo. Dice, ¿por qué cuando las instituciones sociales se oponen al desarrollo de las fuerzas productivas, la victoria habría de pertenecer de antemano a las fuerzas productivas antes que aquellas? Pues, querida Simón, porque si una institución social se opone al desarrollo tecnológico y científico, queda automáticamente desfasada. Es más, la institución que no se haga cargo del desarrollo que se ha tenido en determinada área, va a quedar estadísticamente peor dotada en la lucha por la supervivencia con respecto al resto de las comunidades. Imaginaos una sociedad actual que quisiera seguir viviendo con arcos y flechas. Sería la mar de ecológica, ¿eh? Y seguramente un lugar muy lindo en el que vivir. Pero ¿os dais cuenta que sería fagocitada en minutos por cualquiera de las comunidades tecnológicas desarrolladas a su alrededor? No son las instituciones las que deciden si se adaptan o no con éxito al desarrollo de las fuerzas productivas. Las que no se adaptan perecen. ¿Vale? Continúa. Sin duda, Marx no supone que los hombres transformen conscientemente su estado social para mejorar su situación
económica. Sabe muy bien que hasta hoy las transformaciones sociales jamás han ido acompañadas de una conciencia clara de su alcance real. Claro, evidentemente, y esto Marx lo sostiene perfectamente, es decir, los cambios en la tecnología, los cambios en la ciencia, se van acumulando y no terminas nunca, ninguna generación termina de ser, salvo en casos muy puntuales como el de la bomba atómica, es decir, salvo en casos muy puntuales, las invenciones, los descubrimientos se van acumulando históricamente eh, y pasan a lo mejor 50 años, 100 años, hasta darnos cuenta del tremendo alcance que han podido tener. Imaginaos Internet. Cuando se inventó Internet en los años 60, cómo iban a poder imaginar el despliegue al que iba a dar lugar ese invento? ¿No? Es decir, las generaciones viven siempre de espaldas a su propia historia sin ser conscientes de la trascendencia del alcance de sus actos. Hacen falta generaciones para que uno pueda mirar atrás y decir, madre mía, lo que ha ocurrido en estos 20 o 30 años pasados, ¿no? Continúa. Admite, pues, implícitamente que las fuerzas de producción poseen una virtud secreta que les permite superar los obstáculos. En fin, ¿por qué propone sin demostración y como verdad evidente que las fuerzas de producción son susceptibles de un desarrollo ilimitado? Esta doctrina, en la que reposa por completo la concepción marxista de la revolución, está absolutamente desprovista de carácter científico. Detente otra vez en el tema. Es que, claro, es que estoy que ir párrafo a párrafo desgranándolo, ¿no? Dice, ¿por qué propone sin demostración y como verdad evidente que las fuerzas de producción son susceptibles de un desarrollo ilimitado? Eso no lo dice Marx. Lo que Marx dice es que en la economía capitalista, el desarrollo de las fuerzas productivas marca la capacidad adaptativa de las empresas a un entorno depredador. Los capitalistas son tiburones que se comen unos a otros. Y para poder sobrevivir en el mercado, los capitalistas tienen que reducir costes permanentemente con respecto al valor de producción. Y para reducir costes solamente hay dos caminos. O pagas menos salarios, esa es una buena posibilidad, ¿vale? Pagar menos salario, ¿no? O haces trabajar más horas al personal, con lo cual pagas menos salarios, o introduces un cambio tecnológico que te permite aumentar la productividad. Y ya sabemos que aumentar la jornada laboral, pues tiene un desagradable problema. Dios hizo al mundo con 24 horas y si tú haces y no puedes hacer trabajar a la gente más de 24 horas. Es más, Dios hizo al mundo con la gente diseñada con un error de fabricación muy grave. La gente tiene que dormir. Si Dios hubiera sido un emprendedor, como Dios manda, ¿no? Los seres humanos podrían trabajar 24 horas sin parar, pero es que nos hicieron defectuosos, oye. Resulta que tenemos que dormir y además tenemos que comer, tenemos que ir al baño, ¿no? Sí, y la historia de los últimos 200 años dice que si a una persona le haces trabajar más de 18 horas al día, pues se te muere. De hecho, fijaos que las primeras leyes que se hicieron de regulación del trabajo esclavo, ¿eh? No estamos, no estamos hablando del trabajo asalariado. Las leyes del trabajo esclavo del siglo XIX dicen que a los esclavos no se les debe hacer trabajar más de 10 horas, porque se te mueren, igual que el caballo. A los caballos tampoco les puedes hacer trabajar más de 8 horas, porque se te mueren. Pero mira tú por dónde a los asalariados sí. Mientras cualquier granjero
sabía que a un caballo más de 8 horas no le podías hacer trabajar y sabía que por ley te penalizaban si tenías un esclavo más de 10 horas trabajando, había niños trabajando 12 o 14 horas y mujeres 15 y hombres 16. ¿Y sabéis por qué? Porque el esclavo y el caballo, el patrón los compraba y si se le moría tenía que comprar otro. Al asalariado el patrón no lo compra, lo paga por horas y si se le muere tiene otro en la puerta. Por eso, al final, el patrón dice, hostia, pues sí, tengo otro en la puerta, pero se me muere, ¿no? Es decir, más de 16 horas no le voy a hacer trabajar al esclavo 10 y al caballo 8, ¿no? Por cierto, las leyes de abolición de la esclavitud no eran porque nos hubiéramos vuelto más humanistas, ¿vale? Era porque se le sacaba mucho más plusvalor a un trabajador asalariado que a un esclavo, como ya comprenderéis, ¿no? Sí. Hecha esa salvedad, ¿no? Con respecto a la esclavitud y al trabajo asalariado, entenderéis que si el trabajador se te muere con 16 horas de trabajo, eh, hay un límite en la explotación del personal en base a la mera prolongación o intensificación de la jornada laboral. Con lo cual, si el empresario tiene que competir en un mercado limitado, solamente puede competir en base a la innovación tecnológica. Por eso, dice Marx, que el desarrollo de las fuerzas productivas es en sí mismo, una fuerza de transformación social y una fuerza revolucionaria. No porque los capitalistas sean especialmente innovadores ni creativos, sino porque las leyes del mercado les impelen a cambiar y a modificar la producción, incrementando la productividad. El desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo no es un acto creativo, es un acto de necesidad de supervivencia en el mercado. Es un acto de supervivencia del más apto en un mercado de tiburones en el que estás. Por eso dice Marx que el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo es incesante. No puede parar mientras haya mercado, porque la fuerza evolutiva, entre comillas, del capitalismo es justamente el mercado. Y es lo que lo fuerza a ese aumento de la productividad de forma constante e incesante. ¿Hasta dónde? Y aquí Marx peca con un poquito de optimismo, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde la productividad sea tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que prácticamente no haga falta trabajo humano para ponerla en marcha. Y en ese momento caben dos posibilidades, queridas compañeras. Si ya no hacen falta seres humanos para poner en marcha la productividad, me sobran los seres humanos, es una posibilidad. Preparaos para un genocidio a estilo nazi. O el proletariado tomará el poder por las armas, derribará la dictadura de la burguesía, la dictadura del capitalismo, y socializará los medios de producción para que esa tremenda productividad generada por el capitalismo no sea para beneficio y disfrute de unos pocos, sino para el disfrute de la totalidad de la humanidad. Pero son dos posibilidades, ¿eh? La diferencia entre una y otra es la lucha política, ¿eh? ¿Sí? Continuamos con la ya veis cómo este textito, ¿no? Y apenas hemos leído 10 líneas, ¿no? Está lleno de sorpresas, ¿no? En el tema. Continúa, Nani. Esta doctrina, en la que reposa por completo la concepción marxista de la revolución,
está absolutamente desprovista de carácter científico. Para comprenderla hay que recordar los orígenes hegelianos del pensamiento marxista. Hegel creía en un espíritu oculto en el universo y que la historia del mundo es simplemente la historia de este espíritu del mundo, que, como todo lo que es espiritual, tiende indefinidamente a la perfección. Bueno, eh, yo a veces tengo mucho complejo de asesinar a mis filósofos, pero lo que acaba de hacer Simón es un verdadero crimen, ¿no? Bueno, sí, 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 se puede decir así, pero decir esto de Hegel es de verdad, es decir, es un absoluto disparate. Bueno, no es un disparate, no está mal, ¿vale? Pero no trasluce ni muchísimo menos ni de lejos la idea de fondo que hay detrás. Lo que dice Hegel es que todo lo que existe, todo lo que existe no es más que un despliegue de la racionalidad. Que un, vosotros diréis, Jorge, sí, esto es muy místico, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Un despliegue de la racionalidad. Eh, ¿Sabéis? Habéis oído todas hablar de la teoría del Big Bang, ¿no? Todo el universo, todo lo que existe, surge a partir de un momento fundacional, un instante sin tiempo y sin espacio. Así, ¿eh? Así. Un instante sin tiempo y sin espacio, a partir del cual eh, se libera toda la energía que da lugar al universo. Hasta ahí es ciencia. Eso es lo que dice la ciencia contemporánea. Y luego hay muchas hipótesis con respecto a esa energía, eh, si continuará en expansión, si llegará un momento crítico en el que volverá otra vez a concentrarse. Hay muchas variables a tener en cuenta en eso y todavía no tenemos la información para saberlo, ¿no? Eh, lo que sí sabemos es que todo empezó a partir de un momento sin tiempo y sin espacio. Esa partícula inicial, sin tiempo y sin espacio, era energía pura. Y esa energía es la que se va transformando y dando lugar a lo que entendemos por materia. De hecho, una de las fórmulas más famosas de la historia de la ciencia, que es E igual mc cuadrado, ¿verdad? Lo que hace esa fórmula es establecer una equivalencia entre la energía y la masa, entre la energía y la forma de materia. Es decir, todo lo que entendemos por materia no es otra cosa que determinadas concentraciones de energía o de campo, podríamos decir. Aquí ya nos vamos pareciendo bastante a Hegel. Cuando Hegel dice que todo el universo es el despliegue de la racionalidad en la historia. Yo no veo gran diferencia mística en hablar de energía o hablar de razón, ¿no? Lo que viene a decir Hegel es que la racionalidad que se va desplegando a lo largo de la historia va tomando conciencia de sí. Y va tomando conciencia de sí en sujetos como nosotros, que nos pensamos pensando el universo. En ese pensarse, el universo, primero en sus sujetos y luego a través de la ciencia y de la filosofía, la ciencia, el mundo, se va pensando, la razón se va desplegando y va mostrando
todo ese despliegue en todas las cosas, en todos los sujetos, en toda la individualidad que tenemos a nuestro alrededor hasta llegar a la comprensión total de sí misma. Cuidado con Hegel. Cuando nos dice ella, Hegel creía en un espíritu oculto en el universo y que la historia del mundo es simplemente la historia de este espíritu del mundo que, como todo lo que es espiritual, tiende indefinidamente a la perfección. No, a la perfección no tiende. Lo que tiende es a la racionalidad. Lo que tiende, o diríamos hoy en términos más materialistas, lo que tiende es a manifestarse en su forma de energía completa. Si vosotras miráis una mesa a través del microscopio, un lápiz, lo que miréis, lo único que vais a ver es espacio, ¿eh? Vais a ver los átomos y lo que configuran los átomos, los protones, los electrones y la infinita cantidad de todo lo que hay es vacío. Vacío conectado por campos de energía, más o menos densos. Los que son más densos decimos que son cosas y los que son menos densos decimos que son vacío. Yo sé que si ahora esto me oye algún físico o alguno, me asesinaría, ¿no? Igual que sí, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, uno no puede ser competente en todo, pero lo que acabo de deciros de forma muy escolar seguramente y de forma muy simplista, eh, es el planteamiento intuitivo que hay en líneas generales alrededor nuestro, en la ciencia, ¿eh? En la ciencia contemporánea. Y por supuesto en la filosofía. Y si lo que digo como de forma intuitiva, algún físico o algún matemático o algún astrónomo se echaría las manos a la cabeza, ¿sabéis por qué es? Porque la realidad científica excede nuestra intuición, porque no somos capaces de pensar lo que la ciencia ya ha avanzado. El desarrollo matemático de la ciencia en el siglo XX es tan abrumador, que se ha renunciado a la expresión intuitiva de los conceptos. Las cosas en la ciencia hace ya decenas de años que se dicen en fórmula matemática porque no se pueden pensar. Podemos calcularlo y eso tiene consecuencias, pero no podemos pensarlo. Cualquier cosa que hayáis imaginado con respecto al campo, con respecto a la energía, con respecto a los átomos, a la organización atómica, son todos modelos de intuición escolares para que la gente que no entendemos de ciencia, bueno, pues más o menos nos hagamos una idea de cómo funcionan las cosas. Pero la ciencia y la filosofía hace décadas que solamente funciona en base a expresiones matemáticas. No son expresables de forma intuitiva. No existe ningún modelo geométrico con el cual poder mostrar a la gente con un mínimo de seriedad de qué estamos hablando cuando hablamos del universo, de qué estamos hablando cuando hablamos de la estructura atómica. Solamente se habla de matemáticas. Y si hablamos de matemáticas, y si resulta que el universo es reducible a energía en expresión matemática, qué cerca estamos de Pitágoras, ¿eh? Qué cerca estamos de Hegel. Ojo, ¿eh? Y cuando Hegel dice de que el mundo en su despliegue avanza hacia la expresión de esa racionalidad completa en su autoconciencia,
Bueno, lo que está diciendo no es que todo tienda a la perfección, que eso, en fin, Lo que está diciendo es que el universo tiende a un autoconocimiento de forma científica. La ciencia en el sentido de Hegel, que es la ciencia de la totalidad, o la totalidad concreta que hablábamos los jueves, ¿no? Sí, esa totalidad que para Hegel solo puede ser racional, y que nosotros veíamos que era, pues a lo mejor un poco un puntito de entusiasmo excesivo, ¿no? En eso. Porque lo único que sabemos de la racionalidad es que nosotros pensamos de forma racional. Bien, Hegel creía que no es que nosotros pensáramos de forma racional, sino que la racionalidad se mostraba en nosotros a través de nuestro autoconocimiento, pero que todo el universo era racional y nosotros éramos una parte, la parte autoconsciente, una de las partes pensantes de ese universo que se está desarrollando históricamente. Pues bien, continúa. Marx pretendió... Volver a poner en pie la dialéctica hegeliana, a la que acusaba de estar patas arriba. Sustituyó el espíritu por la materia como motor de la historia, pero por una paradoja extraordinaria, a partir de esta rectificación, concibió la historia atribuyendo a la materia lo que es la esencia misma del espíritu, una perpetua aspiración a lo mejor. Bueno, aquí yo lo siento mucho, pero esto no lo dice esto ni uno ni el otro, ¿no? Al menos hasta donde yo sé, sí, ni uno ni el otro. Voy a compartir pantalla con vosotras y vamos a ver un pasaje, 10 líneas, en las que Marx explica cómo él entiende la diferencia entre su método y el método de Hegel, que está en el epílogo a la segunda edición del Capital. Comparto pantalla. Posiblemente Simone Weil arrimaba el asco a su sardina. Sí, 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 pero me llama la atención en alguien que evidentemente ha leído y que está formada, pero claro, son solo 25 años, evidentemente, ¿no? Es decir, no tiene por qué saber de todo. Pero bueno, aquí estamos nosotros haciendo esta lectura crítica. Ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. Él aquí está definiendo lo que es su concepto de ciencia, ¿no? La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística. ¿Qué es lo que nos está diciendo Marx aquí? Que la investigación científica solamente puede ser analítica, solamente puede ser analítica y sistemática, como toda ciencia. Analítica y sistemática, como toda ciencia. Y que la investigación científica debe buscar apropiarse de los elementos constitutivos, significativos del objeto, no de algunos solo, sino de la totalidad. Decíamos los jueves que si nosotros hacemos eh, un estudio de anatomía de un cuerpo humano, ¿no? Y analizamos músculo por músculo, órgano por órgano, vena por vena, el cuerpo humano, bueno, vamos a hacer un estudio analítico, sistemático, empírico de cada uno de los elementos del cuerpo humano, pero seguimos sin tener el cuerpo humano, porque lo que tenemos es un cadáver. El cuerpo humano es más que los músculos, las venas, la sangre, el hígado. El cuerpo humano
es más que todo eso junto, porque el cuerpo humano es todo eso en funcionamiento. Y yo no puedo limitarme en el estudio de la ciencia al estudio de las partes y a cómo están conectadas entre sí. Para que yo pueda tener una mirada científica, tengo que tener una mirada holística, diríamos hoy, sobre el objeto. Y para poder tener esa mirada holística, nos va a decir Marx, lo que necesito es no solamente verlo con toda concreción en cada una de sus partes, sino que necesito verla en su desarrollo, en su despliegue. Necesito verlo, diría Hegel, en su despliegue histórico, desde ese embrión que da lugar al cuerpo humano hasta ese anciano que muere. Cuando yo sea capaz de ver el cuerpo humano en ese despliegue histórico, en esa totalidad interconectada de elementos, entonces es cuando tendré un conocimiento científico del ser humano, por ejemplo. Y sigue diciendo Marx, comparto de nuevo. Mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo, el creador de lo real. Es más, dice, lo real no es más que la manifestación externa de esa racionalidad, de esa idea, ¿no? Que se despliega en el universo. Y en cambio, dice él, para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. ¿Qué nos dice Marx? Dice, mientras que para Hegel el mundo es el despliegue de esa racionalidad en la historia, para el despliegue de lo ideal en la historia, dice Marx, para mí lo ideal, lo que tengo yo en la cabeza, es la manera en la que nosotros pensamos y describimos el mundo. Cuando yo busco comprender el mundo, lo explico idealmente. Creo en mi mente un modelo racional que explica la realidad que tengo a mi alrededor. Por eso dice Marx, mi método es exactamente el contrario de Hegel. Para Hegel, el mundo es el despliegue de la racionalidad en la historia y para mí, la ciencia es encontrar, crear, imaginar la racionalidad que hay en los fenómenos que me rodean. Entonces dice la autora, Marx pretendió volver a poner en pie la dialéctica hegeliana a la que acusaba de estar patas arriba. Sustituyó el espíritu por la materia como motor de la historia, pero por una paradoja extraordinaria, a partir de esta rectificación concibió la historia atribuyendo a la materia lo que es la esencia misma del espíritu, una perpetua aspiración a lo mejor. Bueno, ya veis con lo que acabamos de leer que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, esto es parte, esto que está diciendo Simón, es parte de toda la palabrería que ha circulado en el siglo XX en contra de Hegel y en contra de Marx. Es llamativo que en gente formada como Simón se sigan repitiendo este tipo de cosas. Pero bueno, atribuyámoslo a los 25 años, ¿no? Que tenía cuando escribe esto. Continúa, Nani. Coincidía así, por otra parte, con la corriente general del pensamiento capitalista. Transferir el principio del progreso del espíritu a las cosas es dar expresión filosófica a aquella inversión de relación entre sujeto y objeto, en la que Marx veía la esencia misma del capitalismo. El auge de la gran industria ha hecho que las fuerzas de producción, la divinidad, Ha hecho ha el hecho auge.
vuelve a leer, el auge de la gran de la industria. gran industria ha hecho de las fuerzas de producción la divinidad de un tipo de religión cuya influencia sufrió Marx a su pesar, al elaborar su concepción de la historia. El término religión puede sorprender cuando se trata de Marx, pero creer que nuestra voluntad converge con una misteriosa voluntad que actuaría en el mundo y nos ayudaría a vencer es pensar religiosamente, es creer en la providencia. Por otra parte, De dónde se saca pues esto? porque arrima un poco, porque le interesa, porque Sí, ya sí. debería de tener ella su misticismo ahí. Pero para que veamos, a ver, a mí me gustaría que veamos en todo esto que está diciendo Simone Weil, que veamos nuestras propias limitaciones, ¿no? Y que siendo conscientes de las barbaridades que está diciendo una persona tan formada, ¿qué barbaridades no estaremos diciendo nosotras sin darnos cuenta? ¿No? Que nos sirva, digamos, que ver la paja en el ojo ajeno no nos impida ver la viga en el nuestro, digamos, ¿no? Sí. Si alguien con esta capacidad, con todos estos estudios, es capaz de columpiarse de una manera tan triste, ¿no? En algo aparentemente académico como es esto, ¿no? ¿Qué cosas no estaremos dando nosotras por absolutamente evidentes y que a lo mejor dentro de unos meses o unos años diremos qué barbaridad lo que estaba, Jorgito, lo que estabas diciendo en 2025, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, que nos sirva de aviso a navegantes, ¿no? De que la erudición y la formación no te libra de decir barbaridades, ¿no? No te libra, ¿vale? Así que imagínate si además tampoco tienes ni erudición ni, ni inteligencia, ¿no? Es decir, eh, seamos muy humildes, ¿no? En nuestro, sobre todo en cómo nos consideramos, ¿no? Y cómo nos creemos. Continúa. Por otra parte, el mismo vocabulario de Marx lo testifica, ya que contiene expresiones casi místicas, tales como la misión histórica del proletariado, esta religión de las fuerzas de producción, en cuyo nombre generaciones de empresarios han aplastado a la masa trabajadora sin el menor remordimiento, constituye igualmente un factor de opresión en el seno del movimiento socialista. Todas las religiones hacen del hombre un simple instrumento de la providencia. También el socialismo pone a los hombres al servicio del progreso histórico, es decir, del progreso de la producción. Por eso, sea cual sea el ultraje infligido a la memoria de Marx por el culto que le dedican los opresores de la Rusia moderna, no lo es del todo inmerecido. Marx, es verdad, jamás tuvo otro móvil que una generosa aspiración a la libertad y a la igualdad. Pero esta, Menos mal, menos mal. pero esta aspiración, separada de la religión materialista con la que se confundía en su espíritu, pertenecía ya a lo que Marx llamaba desdeñosamente socialismo utópico. Si la obra de Marx no contuviese ninguna otra cosa de valor, podría ser olvidada sin inconveniente, a excepción de los análisis económicos. Bueno, ¿qué es lo que hace Marx sobre todo en su obra mayor, ¿no? En todos los escritos a partir de 1860, ¿no? Eh, Marx lo que busca es una comprensión científica del hecho social. Él quiere entender cuáles son las leyes que rigen la sociedad moderna. Y la sociedad moderna capitalista, claro, evidentemente, el capitalismo en el que estamos, ¿no? El- y él precisamente renuncia a una filosofía de la historia porque él es consciente de que no tiene por qué ser extrapolable la manera en la que se comprende un modo de producción con otro modo de producción. Las leyes que rigen la sociedad capitalista no tienen en absoluto
que ser homologables a las leyes de la sociedad feudal o a la de la sociedad esclavista. Probablemente las leyes del mercado sí. Probablemente todo mercado se comporte, digamos, hay ciertas instituciones que tengan una legalidad que forme parte de la institución. Igual que el mercado, si existe libre concurrencia y libre competencia, bueno, pues el mercado funciona y hace que los elementos en el mercado funcionen de una determinada manera en cualquier momento histórico en el que se presenten, ¿no? Pero la organización de una sociedad capitalista es específica de un tiempo histórico, 1830 en adelante. El mundo capitalista solamente se puede entender en su estructura fundamental a partir del momento en el que todos los elementos de la sociedad están puestos en el mercado. Todos los elementos que definen las fuerzas productivas están puestos en el mercado. La naturaleza, el dinero y la fuerza de trabajo. Son tres elementos: naturaleza, materias primas, ¿no? Tierra, el dinero, la banca, el sistema financiero y la mano de obra. En el momento en el que esos tres elementos están puestos en el mercado, entonces estamos en un modo de producción capitalista. Bien, el modo de producción capitalista tiene unas leyes, funciona con una racionalidad, independiente de la voluntad de los participantes. Yo voy a ser empresario, pero yo soy un empresario ético, porque yo voy a misa todos los domingos y además soy ecologista. Yo soy un empresario verde, de los del Green New Deal, ¿no? Eh, y además creo en los derechos humanos y, en fin, hago fe de toda la progresía de mi época. Y le diría a Marx: muy honrado por tu parte, muchacho, pero vas a durar poco en el mercado. Vas a durar poco. Porque quien decide las leyes del mercado no eres tú. Quien decide las leyes del mercado es el mercado. Y el mercado es un lugar de competencia en el que los participantes pueden decidir si juegan o no juegan, pero no con qué reglas juegan. Si quieres jugar a capitalista implica, pues, aceptar tus reglas. Y eso significa reducir costes todo lo que puedas e incrementar la productividad todo lo que puedas. Si no reduces costes o no aumentas la productividad, o las dos cosas, antes o después tus competidores te han pasado por arriba. Y lo mismo le pasa al asalariado. No, no, no. Yo es que soy un asalariado con conciencia de clase y yo no voy a vender mi fuerza de trabajo por menos de no sé qué salario. Pues no vas a trabajar, porque quien decide tu salario no eres tú. Quien decide tu salario es el valor de tu fuerza de trabajo. Y el mercado dice que el valor de tu fuerza de trabajo es el coste de reproducción tuyo, de tu familia y de tus medios de subsistencia, como el de los tomates. Porque desde 1830, tú, trabajador, estás en el mercado. Y si estás en el mercado igual que el tomate. Y el precio del tomate no lo decide el tomate. El precio del tomate lo decide lo que cuestan los abonos, lo que cuesta la parte proporcional de alquiler de la tierra, el transporte, el cultivo, los, los fitosanitarios que se utilicen. El tomate no decide absolutamente nada con respecto a su precio en el mercado. Y tu trabajador tampoco.
Es decir, que el mercado, el modo de producción capitalista, tiene unas reglas, una racionalidad, que no tiene nada que ver con la perfección, como decía antes Simón, tiene una racionalidad, una legalidad que es independiente de la voluntad de los participantes. Por eso, decía Marx, y se lo decía a los capitalistas, la única manera de poder meter un poco de orden en el sentido moral o en el sentido político a, a la economía capitalista son las leyes coercitivas políticas. Yo no voy a conseguir que las empresas exploten menos horario a los trabajadores si no hay una ley que prohíba que se trabaje más de X horas. Yo no voy a conseguir que no trabajen los niños en la fábrica y que vayan a la escuela si no prohíbo por ley la explotación infantil. Porque todo lo que no está prohibido está permitido. Y si está permitido, se hará. Lo que intenta Marx es encontrar la racionalidad del modo de producción capitalista para poder mostrar que toda la filosofía e ideología liberal de meritocracia, de libertad, de democracia, que acompaña el despliegue del modo de producción capitalista en los últimos 2 siglos, es mentira. Es todo ideología. Porque las leyes del modo de producción capitalista lo que llevan es a una expansión permanente de la explotación y la desigualdad. ¿Tú quieres evitar eso, burguesía? Leyes coercitivas. Clase trabajadora, ¿tú quieres evitar eso? Revolución. Vamos, que hablando la gente no se va a entender. Porque la estructura, la racionalidad del sistema no lo permite. El que se detiene a hablar pierde. A derechos iguales, dice Marx en uno de sus párrafos gloriosos, a derechos iguales siempre gana la fuerza. Que la burguesía no quiere perder sus privilegios, introduce mejoras en el sistema, introduce mejoras políticas que impidan que unos burgueses se devoren a otros y que por tanto se pueda levantar el nivel de vida de los trabajadores. ¿Que no lo haces? Y tienes la revolución a la puerta. Clase trabajadora. ¿Se puede trabajar en política dentro del sistema democrático burgués? Sí, hasta que pongas en peligro las tasas de beneficio o los derechos de propiedad. Y entonces se acabó la democracia. Esto que es una evidencia hoy, lo viene diciendo Marx desde 1850. La democracia dura lo que duran los beneficios de las grandes empresas y los derechos de propiedad. Cuando la clase trabajadora avance en sus conquistas democráticas y ponga en peligro esas tasas de beneficio, pues se acabó la democracia. Por eso decía Marx que al final podemos hablar todo lo que queramos, pero que al final llega el momento de la revolución. Y los que tienen los privilegios hoy no se van a dejar perderlos. Esto no se arregla votando, porque cuando tú votes quitarle los privilegios a los que tienen los privilegios, y los privilegios van a armar sus bandas de pistoleros para hacerte el golpe de Estado. Vamos, anda que no hay ejemplos, anda que no hay ejemplos en el siglo XX, ¿no?
Esto es lo que intenta hacer Marx. Por eso, claro, cuando dice Simón, Marx, es verdad, jamás tuvo otro móvil que una generosa aspiración a la libertad y la igualdad. Claro, casi nada. Porque lo que él quiere es poner de manifiesto las condiciones estructurales por las cuales el modo de producción capitalista oprime, expropia y se perpetúa, perdón, y cuáles son las condiciones en las cuales los seres humanos pueden aspirar a una razonable libertad que no es otra que aquella que garantice una razonable igualdad. Sin una razonable igualdad no existe la libertad política. Y esto no lo dice Marx, ¿eh? Aquí Marx ha copiado a Kant y a Rousseau. Y los dos han copiado a Aristóteles. Esto es más viejo que el pan. No existe la libertad si no existen las condiciones materiales en las cuales yo puedo ejercerla. Y esas condiciones materiales tienen que ser tales que no haya tantas diferencias entre unos y otros que unos puedan comprar a otros o que otros tengan que venderse para poder sobrevivir. A eso es a lo que más le llama comunismo. De utopismo creo que poquito, ¿eh? Ahora, que sea inalcanzable es otra historia. Pero vamos, pero es meridiano, ¿eh? No puede haber libertad sin igualdad y no puede haber igualdad si no hay igualdad material. No existe la igualdad jurídica. Eso que te dicen, no, todos los seres humanos nacen iguales en derechos. Mentira. Mentira. Pero, insisto, no lo dice Marx, lo decía Kant, y antes Rousseau, y antes Aristóteles. Esto viene de muy lejos, ¿eh? Bien, y tras este enorme prolegómeno que hemos hecho a la página anterior, ahora empezamos la lectura. Perdón, Jorge, yo te quería hacer una pregunta que tengo una duda. Vivi. Es decir, que los sindicatos, todo esto que Mar habla también favorecen a ese capitalista, Claro, porque va a tener un mercado con su mercancía, con su producto, lo va a tener regulado, no va a claro. tener que hacer que la mujer, los hijos y demás trabajen horas para ese producto, si efectivamente. Entonces, mi pregunta se oponen a esta regulación, lo estamos viendo. Se oponen a que las personas estén sindicadas, se oponen a que hagan la jornada laboral la que se acuerde y para arrancarles media hora menos ya ves lo que está pasando y se oponen a todo. Entonces el capital tampoco tiene claro que quiera estar en ese mercado igualitario, igualitario para ellos, me estoy refiriendo, para los empresarios, para el que... Es que eso... Porque otra cosa que descubrió Marx es que los intereses de los capitalistas individuales son antagónicos. Mm. Una cosa es el interés de la clase capitalista, que tendría la clase capitalista en su conjunto un enorme interés por mantener las aguas tranquilas, ¿no? ¿Sí? Y otra cosa es la ambición del capitalista individual, que para poder sobrevivir tiene que ir con un cuchillo entre los dientes, abriéndose a machetazos la vida día tras día. Bueno, sí, efectivamente, eso lo estamos Por viendo eso, ahora. por eso, digamos, solo la clase capitalista en su conjunto puede poner freno, si quiere, si es capaz, a, a esta degradación que estamos viviendo y que nos va a llevar a un suicidio colectivo. Pero el mismo problema lo tiene la clase trabajadora. Solo la clase trabajadora en su conjunto podría poner fin a este tema, derribando la dictadura de la burguesía e instaurando una sociedad más libre y justa, ¿no?
Pero los intereses de los trabajadores y de los expropiados y de las víctimas son antagónicos entre sí, porque para que yo pueda sobrevivir tengo que pasar por encima de los cadáveres de los que tengo al lado. Qué locura. Generar esa conciencia de clase entre los participantes es el gran desafío de la política, de la derecha y de la izquierda. Así estamos. Claro, cuando Marx escribe El Capital, lo escribe justamente para poner un punto final a esta discusión. Es decir, señores, estas son las reglas. Y esto es muy sencillo. Claro, él lo hace desde una mirada de clase, aspirando a que la clase trabajadora, a través de este conocimiento dialéctico, pueda tomar conciencia de sí, conciencia de su pertenencia a la clase y conciencia de la necesidad de esa unidad estructural que permita enfrentar a la dictadura de la burguesía. De momento, no ha sido así. Seguramente porque la burguesía también tiene elementos muy poderosos de contrarrevolución que lo impiden. Pero tampoco ha podido la burguesía generar su mirada de clase, que parecía que después de 1945 esto se iba a conseguir, ¿no? Decir, bueno, pues oye, no, capitalistas, compañeros capitalistas, vamos a robar dentro de un orden que impida la revolución, ¿no? Pues no ha sido así. También tienen pocas revoluciones, Jorge, porque Claro, ya te das cuenta que es lo que tú comentas a veces. Está la judicatura, están eh, el sí, ejército y si no, pues el golpe de Estado, etc, etc, etc. Lo estamos viendo sí. a nivel nacional y a nivel empresarial, a nivel todo. Cualquier capitalista que leyera esto con cuidado, que leyera El Capital, la obra de Marx con cuidado, alcanzaría un temor religioso. Pero, pero la inmediatez de la vida cotidiana no se lo permite. Hay que robar todo lo que se pueda ya, porque si espero a mañana, lo ha robado el de enfrente. Es así. Bien, vamos a la lectura. Gracias, Nani. Monse, vamos a empezar la lectura del día. Pero este no es Pero el... este no es el caso. Aparte de este hegelianismo al revés, en Marx hay otra concepción, a saber, un materialismo que no tiene ya nada de religioso y constituye no una doctrina, No sino te un oigo. método de conocimiento y de acción. No es raro encontrar en muchos grandes espíritus dos concepciones distintas e incluso incompatibles que se confunden, favoreciendo la inevitable imprecisión del lenguaje. Absortos en la elaboración de ideas nuevas, les falta tiempo para examinar críticamente lo que han encontrado. La gran idea de Marx es que en la sociedad, igual que en la naturaleza, todo se efectúa por transformaciones materiales. Los hombres hacen su propia historia, pero en condiciones determinadas. Desear no es nada. Hay que conocer las condiciones materiales que determinan nuestras posibilidades de acción. En el ámbito Hay que conocer las condiciones materiales que determinan nuestras posibilidades de acción. Ese es el objetivo del capital. Ese es el objetivo de ese libro. Es decir, conocer las condiciones materiales en las que se desarrolla la vida en el modo de producción capitalista para ver nuestras posibilidades, para ver qué tenemos que tocar, qué tenemos que hacer. Continúa. desear, hay que conocer las condiciones. En el ámbito social, estas condiciones están definidas por la manera en la que el hombre obedece a la necesidad material atendiendo a sus propias necesidades. Dicho de otro modo, por el modo de producción. Una mejora metódica en la organización social supone un estudio previo y profundo del modo
de producción para intentar saber, por una parte, qué se puede esperar en un futuro próximo y remoto desde el punto de vista del rendimiento. Por otra, qué formas de organización social y de cultura son compatibles con él y finalmente cómo puede él mismo ser transformado. Solo seres irresponsables pueden desatender un estudio así y, sin embargo, pretender regentar a la sociedad. Por desgracia, esto es lo que pasa en todas partes, tanto en los medios revolucionarios como en los dirigentes. El método materialista, este instrumento que Marx nos ha legado, es un instrumento virgen. Ningún marxista, comenzando por el propio Marx, se ha servido realmente de él. La única idea verdaderamente valiosa en su obra es también la única que ha sido completamente desatendida. No es extraño que los movimientos sociales surgidos de Marx hayan quebrado. Bueno, La primera, es asombroso que una mujer, es asombroso que esta mujer haya leído El Capital y esté diciendo lo que acaba de decir, ¿no? Es decir, porque precisamente El Capital es eso, el método materialista y dialéctico aplicado a conocer las condiciones estructurales materiales en las que funciona el modo de producción capitalista. No es otra cosa. Es decir, eso es exactamente el capital, ¿no? ¿Que ha servido de poco en la historia política de Occidente? Bueno, ha dado lugar a muchas revoluciones, ha dado lugar a muchos movimientos sociales y populares. Aquí estamos nosotras estudiando, eh, yo personalmente, gracias a Marx, al Capital, eh, y, y ha dejado su huella en la historia, con mayor o menor éxito, pero igual que el pobre Darwin, ¿eh? Porque el Darwin hace su teoría de las especies y luego tienes que oír a todos estos taraos hablando de la superioridad de la raza blanca con respecto a los indios y a los negros, ¿eh? ¿Sí? Es decir, la ciencia es la ciencia, la filosofía es la filosofía y luego están los tarados, ¿no? Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si contra esos, hasta que no venga el meteorito, pues no podemos solucionar absolutamente nada, ¿no? Sí. Claro, ella dice, el método materialista, ese instrumento que Marx nos ha legado, es un instrumento virgen. Bueno, probablemente, llevado a su extremo, pues probablemente sí, lo es. Pero se ha intentado, ¿eh? Y se sigue intentando muchas veces. Continúa. la primera cuestión que plantear es la del rendimiento del trabajo. ¿Hay razones que suponer que la técnica moderna en su actual nivel sea capaz, en un hipotético reparto equitativo, de asegurar a todos suficiente bienestar y ocio como para que las condiciones modernas de trabajo dejen de dificultar el desarrollo del individuo? Respecto al tema, parece haber muchas ilusiones, sabiamente mantenidas por la demagogia. No son los beneficios lo que hay que calcular. Bajo cualquier régimen, los beneficios que se reinvierten en la producción en general se sustraen a los trabajadores. Habría que poder sumar todos los trabajos de los que fuese posible prescindir con vistas a una transformación del régimen de propiedad. Detente un momentito. Incluso entonces, Aquí vemos otro ejemplo de cómo cómo se columpia Simone Weil con este tema, ¿no? Nos dice, la primera cuestión que habría que ver es la del rendimiento del trabajo, ¿no? ¿Sería posible un reparto equitativo del trabajo y de los beneficios del trabajo? Es decir, ¿sería posible un reparto equitativo del trabajo y de los resultados del trabajo para que todos los seres humanos, dice ella, eh, para generar suficiente bienestar y ocio para que las condiciones modernas de trabajo dejen de dificultar el desarrollo del individuo? Esto lo está diciendo en 1935. Perdón, sí, 1935. 5 años antes de que esta señora dijera esto, Keynes dio una conferencia en Barcelona explicando por qué ya no era necesario
o en los pocos años siguientes iba a dejar de ser necesario que la gente trabajara más de 3 o 4 horas al día. Keynes, que digo yo que de economía sabía algo, ¿no? Sí, ¿no? Keynes. Bertrand Russell acababa de publicar también 3 o 4 años antes un magnífico libro sobre el derecho a la pereza. Y sobre la barbaridad política, Bertrand Russell, casi nada, el tío que escribió los Principia Mathematica, una de las cumbres de la filosofía universal y de las matemáticas, por cierto, ¿no? Tutor doctoral de Wittgenstein, casi nada, ¿no? Sí, ¿no? Pues Bertrand Russell dice que no puede ser que vivamos en una sociedad en la que el sufrimiento y el trabajo abusivo de una mayoría para lo único que sirve es para gestionar el ocio y el disfrute y el derroche de una minoría corrupta. Si hablamos de civilización, la civilización tiene que ser repartir los beneficios del trabajo y de su disfrute entre todos. Y esto lo decía Bertrand Russell 5 años antes que esta señora escribiera esto. Pero es que antes Paul Lafargue había escrito ese monumental libro que se llama El derecho a la pereza. Es decir, que cuando ella se está preguntando si hemos estudiado suficientemente el problema de los beneficios, habría que decirle, Simón, la que no te lo has estudiado eres tú, ¿eh? Aquí la única que no se lo ha estudiado, la única que no se lo ha estudiado eres tú. En 1935 este asunto estaba clarísimo, clarísimo. Sí, y estaba clarísimo que evidentemente no podíamos ir a una sociedad en la que nadie trabajara. De lo que estamos hablando es de repartir el trabajo. Y que los que ahora no trabajen, trabajen también. Y que los beneficios y el ocio del que ahora disfrutan unos pocos privilegiados y corruptos y ladrones, pues oye, pues pueda ser pues el beneficio de la sociedad en su conjunto. Y en 1930 bueno, pues se entendía perfectamente que ya podíamos estar hablando de trabajar 3 o 4 horas al día y que seguramente para final de siglo, pensaba Keynes, creo recordar, aunque estoy hablando de memoria, para final de siglo XX, oye, con 3 o 4 horitas a la semana iba de sobra la cosa, ¿eh? Iba de sobra. Continúa. Habría que poder sumar todos los trabajos de los que fuese posible prescindir con vistas a una transformación del régimen de propiedad. Incluso entonces la cuestión no quedaría resuelta. Hay que tener en cuenta qué trabajos implicaría la reorganización completa del aparato de producción, una reorganización necesaria para que la producción se adapte a su nuevo fin, a saber, el bienestar de las masas. No hay que olvidar que la fabricación de armamento no se abandonaría hasta que el régimen capitalista no quedase plenamente destruido. Ay, claro, Sobre todo, y acaba de darse cuenta, ¿no? Es decir, es que uno, es que claro, vamos a ver, es que uno de los problemas que tenemos se llama régimen capitalista. Claro, evidentemente. Pero fijaos que aunque Paul Lafargue es un comunista, yerno de Marx, ¿no? Y lógicamente Paul Lafargue está planteando la abolición del capitalismo, Bertrand Russell y Keynes no, ¿eh? Cuando Bertrand Russell o Keynes están hablando de trabajar 3 o 4 horas al día, no están hablando de abolir el capitalismo, ¿eh? Están hablando de embridarlo, que no es lo mismo. Están hablando de ponerle bridas como a los caballos, ¿no? Al capitalismo. Sí, oye, che, es que vamos a dar lugar a que el fascismo gobierne. Se podría preguntar Keynes o se podría preguntar Bertrand Russell. Pues ¿sabéis qué, compañeras? Pues dimos lugar a que el fascismo gobernara. Hasta ese extremo llega la ceguera de la clase propietaria. Y en este momento, 100 años después, estamos otra vez dando lugar a que el fascismo gobierne.
Es decir, la clase gobernante prefiere el fascismo a repartir beneficios. Esto es lo que muestra la historia. Claro, y vosotros diréis, no, yo tengo un primo que es emprendedor, que a él le gustaría mucho repartir los salarios con los trabajadores. Ya, Puede. ese no gobierna, ¿vale? En el caso de que fuera verdad. Porque ya sabéis, porque ya sabéis que esto es como cuando esto es como cuando el tío está en el bar diciendo cómo va a repartir la lotería, ¿no? Es decir, uy, si me toca la lotería le voy a dar 100.000 a no sé quién, 10.000 para los hijos, y luego cuando toca la lotería el tipo desaparece y se va a las Bahamas, ¿no? Con la lotería. ¿Sí? Bien. Entonces, claro, habría que ver qué pasa con el primo este emprendedor cuando llegue al gobierno, ¿no? De momento, la clase capitalista lo que ha demostrado es que cada vez que ha visto perder beneficios, ha preferido el fascismo, ha preferido la guerra, inclusive al coste del genocidio o del exterminio total. Si yo no gano, perezcan todos. Esto es lo que nos muestra la clase propietaria. Continuemos. Sobre todo hay que prever que la destrucción del beneficio individual, eliminando algunas formas de despilfarro, suscitaría necesariamente otras. Es imposible, evidentemente, establecer cálculos precisos, pero estos no son indispensables para percibir que la supresión de la propiedad privada estaría lejos de impedir que el trabajo en las minas y en las fábricas continúe pesando como una esclavitud sobre aquellos que están sometidos a él. Pero si Esto que está diciendo ella, que lo dice como con una asertividad bastante aventurada, no está muy lejos de lo que ocurre, ¿no? Al final, en toda sociedad hay unos trabajos que todo el mundo quiere hacer y hay otros trabajos que nadie quiere hacer, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿cómo repartimos los que nadie quiere hacer? ¿Quién va a cortar las cañas al cañaveral? ¿Quién va a limpiar las letrinas? ¿Quién va a quitar la nieve de las calles cuando haga frío? ¿No? Porque claro, dar clases de filosofía, de eso queremos dar todos, ¿no? Si, el problema es, bueno, pues quién va a agachar el lomo y quién va a sufrir y en qué medida, ¿no? Bien, la manera en la que se reparta el trabajo y la manera en la que se gratifique ese trabajo forma parte de lo que una sociedad democrática debe debatir. Cuando hablamos de democracia, no estamos hablando de ir a votar cada 4 años. Cuando hablamos de democracia, hablamos de cómo vamos a deliberar, cómo las personas que trabajamos todos los días vamos a deliberar para repartir el trabajo y el producto de ese trabajo. Porque habrá cosas que todo el mundo quiera hacer y habrá cosas que nadie quiera hacer, pero que hay que hacer. Pero que hay que hacer. Y forma parte de la responsabilidad democrática ese reparto. ¿Cómo lo reparte el capitalismo? Pues el capitalismo lo reparte mediante una pirámide invertida. Los trabajos más agradables son los que están mejor pagados y los trabajos más desagradables son los que están peor pagados. Una sociedad democrática debería serlo justamente al revés. Los trabajos agradables, los menos retribuidos, porque son los que menos incentivo necesitan, y los trabajos desagradables, pues habrá que reforzarlos. Y a lo mejor un minero, pues por ejemplo, si hemos dicho que hay que trabajar 3 horas diarias tal, pues a lo mejor un minero pues trabaja 1 hora al día o 5 horas a la semana, si quieres. Y tendremos que repartirnos el trabajo de las minas, ¿no? O por lo menos habrá que compensar adecuadamente a quienes se ofrezcan voluntarios o voluntarias para ir a las minas.
Y no puede ser que los trabajos más peligrosos y los trabajos más desagradables se generen castas de esclavitud de las que viven y usufructúan todos los demás. Eso sería democracia. Eso es lo que debería hacer una sociedad en un régimen de igualdad sin la dictadura de la propiedad de unos pocos. Continúa. Pero si la técnica en su estado actual no basta para liberar a los trabajadores, al menos se puede esperar razonablemente que esté destinada a un desarrollo ilimitado que implicaría un crecimiento ilimitado del rendimiento del trabajo. Esto es lo que todo el mundo, tanto capitalistas como socialistas, admite sin el menor estudio previo de la cuestión. Basta que el rendimiento del esfuerzo humano haya crecido de manera inaudita desde hace 3 siglos para esperar que este crecimiento prosiga al mismo ritmo. Nuestra cultura, que se dice científica, nos ha proporcionado el funesto hábito de realizar, de extrapolar De arbitrariamente generalizar. De de generalizar. generalizar, de extrapolar arbitrariamente en lugar de estudiar las condiciones de un fenómeno y los límites que implican. Y Marx, cuyo método dialéctico debería preservar de tal error, cayó como los demás en este punto. Asombroso. Es decir, es asombroso que después de haberse leído El Capital, esta muchacha no haya entendido cómo funciona la expansión tecnológica dentro del marco capitalista. Es decir, es asombroso realmente, ¿no? Es decir, bueno, pues eso, pues aviso para navegantes, seamos muy prudentes cuando hacemos afirmaciones, ¿no? Porque llama la atención. Pues bien, el desarrollo ilimitado no es un desarrollo ilimitado, es un desarrollo dentro de los límites del mercado. El mercado exige ese desarrollo para poder mantener a los capitalistas en competencia. La pregunta es, ¿qué pasaría en una sociedad en la que aboliéramos el régimen de propiedad privada y el régimen capitalista? ¿Qué pasaría en una sociedad en la que, abolido la propiedad privada, la gente se reuniera para discutir cómo va a repartir el trabajo y el resultado de ese trabajo? Porque seguirá habiendo gente que quiera hacer ciencia, gente que quiera seguir trabajando en el campo, gente que sea feliz haciendo un trabajo socialmente necesario en la costura o en la limpieza o en la enseñanza. Todo eso seguirá habiendo. Lo que ocurre que el trabajo socialmente necesario ahora no lo decidirá el mercado. Ahora tendrá que ser la comunidad la que diga, oye, para este año, para los niños que vamos a tener, necesitamos tantos miles de zapatillas. Hay que fabricar zapatillas. Hay que fabricar automóviles. Hay que fabricar tal. Hay que arreglar las calles. Hay que levantar una escuela. Hay un trabajo socialmente necesario que está fuera del mercado, porque ya no hay un mercado de mercancías en el que comprar o vender. Ya no es el mercado ni los beneficios lo que decide qué se va a construir o qué se va a dejar de fabricar. Ahora es la comunidad la que dice, no, no, zapatillas de 7 colores ya no nos hacen falta, nos conformamos con 2 colores o 3 colores. Y por tanto no vamos a perder el tiempo haciendo zapatillas de 7 colores. El trabajo socialmente necesario es el de atender a las necesidades de la sociedad. Pero así como las necesidades humanas son las mismas, los satisfactores de esas necesidades pueden ser infinitos. Y es la sociedad la que tiene que decidir qué satisfactores van a destinarse a resolver los problemas de vivienda, de habitación, de vestimenta, de comida, de seguridad, de limpieza, de iluminación, de sanidad, de educación. Y eso habrá que debatirlo. ¿O vamos a seguir dejándolo en manos de los beneficios? En una sociedad sin mercado, es el debate democrático el que decide cuáles son los bienes socialmente necesarios que hay que producir y cómo se reparte tanto el trabajo como el resultado de ese trabajo. El mayor ejemplo de socialismo
que vosotras tenéis en este momento y que es un grano en el trasero del capital, de todo este fascistoide mundo pseudocapitalista que tenemos a nuestro alrededor, es la sanidad universal, a la que todos contribuimos según nuestras posibilidades y de la que todos recogemos según nuestras necesidades. Ese es el mayor modelo de socialismo vigente que podemos tener en este momento y por eso, Lo van a quitar. claro, si están haciendo todo lo posible por destruirlo. Porque todos contribuimos de acuerdo a nuestras posibilidades con nuestros impuestos y sin embargo recibimos según las necesidades que tenemos. Pues en el socialismo que plantea Marx es igual para todo, para los zapatos, para la educación, para la limpieza de las calles, pues de cada uno según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades. Ya veis que utópico, ya veis que utópico, resulta que en la sanidad se puede. ¿Y por qué no se puede en todo lo demás? Bien. Bueno, ya veis, casi no hemos leído hoy. Vaya. Lo siento, me he dejado llevar por el entusiasmo. Lo que quiero, o lo que sí os agradecería es que me dijerais si valió la pena. ¿Ha valido la Sí, pena lo que hemos hecho? sí, sí ha valido la pena, sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Y yo por mi parte sí. Bueno, pues el Sí, miércoles que viene, Jorge, más. Jorge, sí. Ha sido, Dime. yo creo que un gran acierto, de verdad, porque Sí. hemos estado leyendo anteriormente los textos Sí, y la ¿verdad? verdad es que nos costaba entenderlo y que no nos acordábamos de lo pasado, de lo que a donde hemos vuelto. Yo creo que sí, Jorge, de Sí, verdad. sí, ha sido un acierto. Sí. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, compañeras, Pues bueno, ha sido acierto porque hemos avanzado, seguimos el miércoles que viene. Molt bé. Muchas gracias, Buena Jorge. nit. Venga, Buena Buenas nit. buenas noches. noches. Gracias. Adiós. Adiós a todas. Adéu. Dios, buenas noches.